bendiga su palabra y vamos a seguir. Quisiera continuar con el tema del bautismo porque quedó pendiente de seguir viendo el tema del bautismo en la Biblia y los bautismos de los cuales habla la Escritura, porque muchas veces tenemos la idea de que estamos hablando nada más de un tipo de bautismo. No, ya hemos visto que en la Biblia hay varias clases de bautismos, ¿sí? Y que debemos de trazar y tener cuidado. Pues, ¿cuál es el bautismo cristiano? Porque hay diferencias, ¿sí? Entonces queremos seguir adelante y sobre todo iniciamos este tema porque tres creyentes hace unas semanas se bautizaron, el primero de septiembre, se bautizaron en obediencia al plan de Dios y empezamos este tema. Entonces, yo recuerdo que ya vimos el bautismo efectuado por Juan el Bautista. Fue un bautismo de arrepentimiento para preparar a la nación de Israel para la venida del Mesías. Entonces ya lo acordamos, fue un bautismo en agua y Juan bautizaba, diciendo que se arrepintiesen, ¿verdad? Porque el reino de los cielos se acercaba y venía aquel que es más poderoso que yo, decía Juan el Bautista. Vimos también el bautismo del Señor Jesucristo efectuado por Juan el Bautista, ¿verdad? Un bautismo especial, y sobre todo el tema principal de ese bautismo es la sumisión y obediencia del Señor Jesús al plan de su Padre Celestial. Él no tenía necesidad de confesar pecados, de arrepentirse. Él es el Cordero de Dios sin pecado, Él es santo, pero Él, en obediencia al plan de Dios, se bautizó por Juan el Bautista, que no quería bautizarle, pero al fin Jesús le dijo: deja, porque sí conviene que cumplamos toda justicia, y por fin le dejó y fue bautizado, y vemos ahí a Jesucristo, ¿verdad?, siendo bautizado, y vemos ahí la manifestación de una voz del cielo, la voz del Padre, que dijo: este es mi Hijo amado. Vemos al Espíritu Santo manifestándose ahí, descendiendo en forma corporal como paloma, y vemos también el Hijo de Dios saliendo de las aguas después de ser bautizado, para después iniciar su ministerio público, un ministerio aproximadamente de 3 años y medio. Y hay mucha enseñanza ahí en el bautismo de Jesús para nosotros. Pero pues vamos a seguir adelante. Quiero que me digan, hermanos, ustedes tienen mejor memoria que yo, si ya vimos el bautismo efectuado por los discípulos de Jesús. ¿Ya tocamos ese tema? Que pues vamos a ver esta mañana, y pues vamos a orar para pedir la iluminación del Espíritu Santo. Hemos visto el bautismo de Juan, ya vimos el bautismo del Señor Jesús, y vamos a ver el bautismo efectuado por los discípulos de Jesús. Entonces les pido que oremos, vamos a inclinar nuestro rostro para ponernos en oración. Padre Celestial, gracias por esta hora, gracias por cada persona aquí presente. Señor, hemos venido a recibir el alimento espiritual, recibir el mensaje que tú tienes para nuestras vidas el día de hoy, y nos ponemos en tus manos, pidiendo, Señor, que abras nuestra mente, nuestro corazón, nuestra voluntad a tu palabra, Señor, y podamos salir edificados, Señor, y dispuestos a hacer lo que tú quieres para nuestras vidas, Padre Santo. Gracias. Pedimos que sea el Espíritu Santo enseñándonos. Te ruego que me ilumines a mí para compartir de manera clara y solamente tu palabra, Padre Santo. Todo lo rogamos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien. Bueno, después que el Señor Jesús se bautizó, fue bautizado por Juan. Recuerden que hubo un periodo en que el Espíritu Santo le impulsó al desierto
para ser tentado por el diablo. Y ahí el Señor Jesucristo enfrentó esa tentación y resultó en victoria. El Señor Jesucristo fue tentado por Satanás, fue victorioso y salió de esa prueba en el poder del Espíritu y empezó a predicar allí en Galilea, anunciando que el arrepentimiento y que el reino de Dios había venido, ¿sí? Entonces, después que el Señor inició su ministerio público, las gentes venían a Él para ser bautizadas, ¿sí? Pero, según lo que vemos en la Biblia, parecería que el mismo Jesús personalmente no bautizaba. Esto es importante que lo entendamos. Él, de manera personal, no bautizó a nadie, ¿sí? A quien sí pudo haber bautizado, ¿verdad? El Señor Jesús parecería que había bautizado a sus discípulos, pero no fue así, porque Él no vino a bautizar, ¿sí? Sus primeros discípulos, vamos a ver a Juan 3:22, vamos a abrir nuestra Biblia en San Juan 3:22. Y vamos a ver dos versículos, San Juan 3:22. Dice San Juan 3:22, después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo ahí con ellos y bautizaba. Pero si nos quedamos más con este versículo, podemos entender que Él personalmente bautizaba, pero no es así. Vamos a ver otro pasaje que nos aclara aquí mismo en San Juan capítulo 4. Avance usted un poquito a San Juan capítulo 4, versículo 1, y dice lo siguiente: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, y luego que dice el versículo 2, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos. ¿Se da cuenta? El Señor Jesús personalmente no bautizaba, sino eran sus discípulos quienes hacían este bautismo. Entonces podemos hablar de un bautismo que efectuaban los discípulos del Señor Jesucristo, ¿sí? Fuera de estos textos bíblicos que hemos leído, no tenemos más referencias en la palabra de Dios acerca del bautismo que efectuaban los discípulos. No hay más detalles. Muchos estudiosos de la Escritura piensan que era un bautismo semejante al de Juan, es decir, un bautismo para arrepentimiento, porque también el Señor Jesús, al iniciar su ministerio, anunciaba: arrepentíos porque el reino de Dios, el reino de los cielos ha llegado. ¿Sí? Y probablemente el bautismo de los discípulos de Jesús era un bautismo de arrepentimiento. Vamos ahí a Mateo 4:17. Mateo 4:17. Mateo 4:17, usted puede verlo ahí, y dice: desde entonces, al principio de su ministerio, comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces Jesús, retomando el mensaje de Juan el Bautista, empieza su ministerio diciendo: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y es importante hacer notar que en el principio de su ministerio Jesús llegó predicando la nación de Israel. Él primero empezó con el pueblo judío. Él vino primero por el pueblo judío para presentarse como su Mesías. Y ya después, al ser rechazado por los líderes religiosos, políticos, Él
empezó a dirigir y enfocar su ministerio a los no judíos. Tenemos muchos casos ahí. Entonces, también Jesús vino anunciando el arrepentimiento, porque el arrepentimiento es un paso importante para la salvación. El arrepentimiento y la fe en Jesús son importantes para ello. Entonces, hay una diferencia entre los dos bautismos de Juan el Bautista y el bautismo de los discípulos del Señor, porque a diferencia del bautismo de Juan, el bautismo de los discípulos del Señor era para bautizar a los seguidores de Jesús, a los que recibían y creían en Jesús como el Mesías. Esa es la diferencia. Bien, entonces hemos visto tres clases de bautismo. El bautismo de Juan, dirigido a la nación de Israel para prepararle, efectuado por Juan el Bautista. Hemos visto el bautismo del Señor Jesús como el punto de inicio de su ministerio público, y hemos visto el bautismo de los discípulos de Cristo. Recuerde, el Señor Jesucristo, Él personalmente no bautizaba. Bien, vamos a ver ahora otra clase de bautismo. En este bautismo es un bautismo de sufrimiento y muerte. Un bautismo de sufrimiento y muerte en el cual nuestro amado Señor Jesucristo fue sumergido y fue un anticipo de la muerte que Él iba a sufrir en la cruz. Entonces vamos a ver el bautismo de Cristo, pero en su muerte de cruz. ¿Sí? Y Él lo mencionaba así. Vamos a Lucas 12:50. Lucas 12:50. Ahí, en esta ocasión, el Señor Jesús se refiere a un bautismo en el cual tenía que ser bautizado. Si alguien lo encuentra, que nos ayude a leer. Si usted ya lo tiene ahí localizado, léalo, por favor, póngase de pie, léalo, por favor. San Lucas 12:50. De un bautismo tengo que ser bautizado, y todo me angustio hasta que se cumpla. El Señor Jesús tenía su mirada puesta en esa hora, la hora que Él decía, mi hora no ha llegado, pero llegó un momento en que llegó la hora de Jesús, y Él hablaba de su muerte en la cruz. Entonces aquí el bautismo de Cristo en su sufrimiento y muerte nos habla de un bautismo de sufrimiento, de muerte. Él inició su ministerio por un bautismo en agua, en obediencia. Lo bautizó Juan el Bautista, pero hay otra clase de bautismo, el bautismo de Jesús en sufrimiento y muerte, y a eso se refiere aquí en Lucas 12:50. Y Él estaba preparado y enfocado para ese bautismo. En otra ocasión también Él se refirió a este mismo bautismo cuando les hizo una pregunta a Jacobo y Juan. Recuerden que Jacobo y Juan querían tener el liderazgo. Inclusive la madre de Jacobo y Juan fue a interceder por ellos y a decirle, Señor, cuando estés en tu reino, quiero que mis hijos estén uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Entonces el Señor Jesús le responde. Vamos ahí, vamos a Mateo 20, por favor, Mateo 20. Versículos 22 y 23. Usted puede ver que ahí en Mateo capítulo 20, en el versículo 20 hay un título arriba que dice petición de Santiago y de Juan. ¿Sí? Lo voy a leer desde el versículo 20. Dice, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y
pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Qué petición de esta madre de Jacobo y Juan. Ordena que mis dos hijos, estos dos hijos míos, se sienten uno a la derecha y el otro a la izquierda. Luego en el versículo 22 le responde el Señor Jesús. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. No se imaginaban ellos cuál iba a ser ese bautismo de Jesús y esa copa o ese vaso que iba a beber. ¿A qué se refería Jesús? Al bautismo de su muerte y sufrimiento en la cruz. En el 23 les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Entonces, este bautismo de Jesús no se refiere al bautismo en agua con el cual fue bautizado por Juan. Se refiere a su sufrimiento y muerte de cruz. Todo lo que padeció Jesús, su sufrimiento. Y esos sufrimientos de Jesucristo empiezan desde que Él es rechazado por su pueblo como el Mesías y el Rey de Israel, y todo lo que tiene que Él enfrentar, la oposición familiar de sus propios hermanos que no creían en Él, el rechazo de los líderes, de los sacerdotes, de los escribas, y toda una semana Él es confrontado duramente por los líderes religiosos, lo que viene a desencadenar en su muerte de cruz, su pasión. Le hemos llamado a esa semana previa a la muerte de Cristo en la cruz del Calvario la semana de pasión, es decir, de sufrimiento y muerte. Y este bautismo a eso se refiere. Y hermanos, en un sentido, también sus discípulos tuvieron que pasar por este bautismo de sufrimiento y muerte, porque nos dice la Biblia de algunos de ellos que tuvieron que enfrentar la muerte, pero la tradición histórica nos dice que todos los apóstoles sufrieron el martirio y murieron, excepto el apóstol San Juan, que él ya falleció grande de edad y sobrevivió. Según la tradición histórica, Juan fue arrojado en un caldero de aceite hirviendo y él sobrevivió a ese martirio, pero todos los demás enfrentaron el martirio, ¿sí? Pero solamente Jesús fue el único que pudo pasar por este bautismo de sufrimiento y muerte, ¿sí? Y aunque los discípulos pasaron por la muerte, solamente Jesús sufrió por nuestros pecados y murió en la cruz, en el sentido redentor. Tenemos la voz profética en Salmos 42:7, los invito a ir al libro de los Salmos 42:7, refiriéndonos a este bautismo. Y este versículo de este salmo profético nos habla, ¿sí?, de esto, bautismo de muerte que el Señor Jesús tuvo que pasar. Dice, un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y todas tus olas han pasado sobre mí. Esta es una figura profética y poética en
Salmos que nos habla de este bautismo que tuvo que pasar el Señor Jesucristo con su sufrimiento y muerte de cruz. Entonces, hemos visto el bautismo de Juan el Bautista, hemos visto el bautismo del Señor Jesús, hemos visto el bautismo que los discípulos, no el propio Jesús, los discípulos de Cristo efectuaban a quienes querían seguir a Jesús, y hemos visto también el bautismo de Cristo Jesús. ¿A qué se refiere cuando Jesús dice de un bautismo debo ser bautizado? ¿A qué se refiere? A muerte, a su sufrimiento y muerte. Solamente puedo pasar por este bautismo. Bien, vamos a empezar a ver ahora el bautismo cristiano como otro de los bautismos que vemos aquí en la Escritura. Y hay mucho énfasis en este sentido, en el bautismo cristiano. El bautismo cristiano, hermanos, es un bautismo tanto en el sentido espiritual como en el sentido físico o literal. ¿Sí? El bautismo cristiano enfoca tanto lo espiritual como lo físico o literal. Cuando tú lees los pasajes acerca del bautismo espiritual en la muerte de Cristo, algunos se refieren a este bautismo espiritual, a veces se refiere al bautismo que hemos sido bautizados en agua, ¿sí? Porque es una figura del bautismo espiritual, y otras veces en esos pasajes encontramos ambas ideas ahí en cuanto al bautismo. Y vamos a ir a uno de los pasajes más claros en este sentido, ahí en Romanos capítulo 6. Vamos al libro de Romanos. Estamos viendo ya el bautismo cristiano. Romanos capítulo 6. En este capítulo 6 de Romanos se nos presenta estos dos aspectos de la verdad más completa en la explicación del bautismo. Es el pasaje donde más revelación hay sobre el bautismo, Romanos capítulo 6. En este pasaje, el apóstol San Pablo hace recordar a los creyentes la imposibilidad de seguir viviendo en el camino antiguo para seguir el camino nuevo de una nueva vida en Cristo. El énfasis en este pasaje, aparte del énfasis del bautismo en agua, nos habla espiritualmente de que es imposible que podamos seguir en el camino antiguo de pecado, porque los creyentes hemos sido bautizados en Cristo y ahora estamos muertos al pecado. Es una de las grandes verdades. ¿Sí? Y nosotros los cristianos hemos atestiguado esto al bautizarnos en agua. Cuando nosotros nos bautizamos en agua, reconocimos que Cristo murió por nosotros en la cruz y nosotros fuimos crucificados con Cristo, morimos con Él y fuimos sepultados en el bautismo. Por eso ahora no es posible que los cristianos andemos en la vida anterior, la vida llena de pecado. Y es lo que nos explica en este pasaje. Antes de leerlo quise compartirles esta explicación. Vamos a leerlo aquí en Romanos 6, del 1 al 14. Entramos ya al bautismo cristiano. Romanos 6, del 1 al 14. No tenemos a nadie, no se quiere ir al cuarto. Bien, Romanos 6 del 1 al 14, ¿ya lo tenemos todos localizado?
¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Usted que es creyente, qué contestaría? ¿Seguiremos en el pecado para que por la gracia de Dios nos perdone, al cabo de nos perdone y la gracia de Dios muy grande, perseveraremos pecando? No. La gracia no es un permiso para pecar. La gracia es otra cosa. Pues es lo que contesta Pablo aquí en el versículo 2. En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Verdad? Importante. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Ahora, recuerde que esto que está diciendo Pablo es en el aspecto espiritual y en el aspecto físico con el bautismo en agua. El bautismo en agua es una representación de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. ¿Estamos? Es un cuadro nada más, el bautismo en agua, de una verdad, de una realidad espiritual. ¿Sí? Entonces, dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Usted ya está muerto. Usted y yo ya estamos muertos al pecado. Estamos sepultados con Cristo también. Dice el versículo 4: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Eso es una realidad espiritual. Para Dios el Padre, usted y yo, al recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador, nacimos de nuevo y entonces fuimos sepultados espiritualmente en Cristo, y usted y yo ya, el viejo hombre fue crucificado. Para Dios eso ya está hecho, esa verdad espiritual. Y eso nos identificamos con Cristo a la hora de bautizarnos en agua, que es un acto de obediencia. Pero la realidad espiritual de que morimos en Cristo fue al momento de la salvación. Cuando usted recibió a Jesús como su Señor y Salvador, ocurrió el milagro. El Espíritu Santo vino a morar con su Espíritu y le dio una vida nueva. Y el viejo hombre, la vieja vida, quedó crucificada con Cristo en el Calvario. Y fuimos sepultados en su muerte. Usted ya está muerto en Cristo. Pero ahora tenemos una vida nueva. Luego dice el versículo 5: porque si fuimos plantados como una semilla, ¿verdad? ¿Qué haces tú con una semilla para que pueda nacer la planta? Pues tiene que escarbar y ponerla bajo tierra y tapar, tipo cuadro de la sepultura. Pero esa semilla tiene que germinar y ahí está hablando de la vida nueva. Entonces fuimos sepultados primero, ¿vamos? Ahora, la vida cristiana, hermanos, es una vida de fe. Vivimos en base a la verdad de la palabra de Dios. Entonces, esto que estamos viendo aquí, tenemos que creerlo y vivirlo porque es una realidad espiritual. ¿Sí? Dice: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su. Si usted es hijo de Dios, si usted es creyente, si ha nacido de nuevo en Cristo, el día de la resurrección usted va a resucitar. Cristo le va a resucitar para entrar a vida eterna ya con un cuerpo glorificado. Luego dice 6: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Este versículo es importantísimo, porque dice que nuestro viejo hombre, la vida vieja,
vida pasada, ¿sí?, ya fue crucificado con Cristo. ¿Cuándo ocurrió eso? Primeramente fue en el Calvario cuando Cristo fue crucificado. Pero cuando usted puso su fe en Cristo Jesús, ocurrió eso. Al momento de creer, se realizó esa verdad espiritual. Fue crucificado con Cristo y fuimos sepultados con Él. La vida vieja, viejo hombre. Y dice, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Y aquí entiéndase por anulado. Fue anulado. La única manera, la única solución para nuestra vieja naturaleza, porque recuerde usted que cuando ponemos nuestra fe en Cristo Jesús, Dios le da un nuevo nacimiento espiritual, una resurrección espiritual. Y ahora esa vieja naturaleza solamente puede quedar anulado el cuerpo del pecado. Solamente puede ser anulado estando muerto. No hay otra solución para la carne, para la vieja naturaleza. No la podemos reformar, no la podemos educar, no la podemos moralizar y con ningún esfuerzo mejorar al viejo hombre. La única solución es la muerte. Que usted y yo entendamos que estamos muertos en Cristo, ese viejo hombre. La vida pasada. Ya somos nueva criatura en Cristo Jesús. Y la única solución es muerte. ¿Sí? Bien. Para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Cuando venga esa vieja naturaleza a quererle llevar otra vez a usted al camino del pecado, recuerde que ya está muerto, crucificado con Cristo, muerto, sepultado. Así es como tenemos que vivir todos los días por fe. Número 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. La ley dice: el alma que pecare se morirá. ¿Qué hizo Cristo? Murió en la cruz por nosotros. Y ahora entonces nosotros ya morimos en Cristo al pecado, ¿no? Pero ahora cuando Cristo resucitó, ahora nosotros por la fe en Cristo Jesús hemos recibido una vida nueva en Cristo. Y tenemos que en esta vida nueva servir a Cristo, seguir a Cristo. ¿Estamos? Bien. Número 8. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Estamos hablando de la resurrección. Va a llegar un momento en que usted y yo resucitaremos con Cristo. 9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Es decir, ese hecho fue único, irrepetible e irreversible. Cuando usted y yo recibimos a Cristo, morimos en Cristo y fuimos sepultados en Cristo. Es un hecho ya irreversible. No hay que estar matando la carne otra vez. Y no hay que estar muriendo otra vez al pecado. Eso ya está hecho. Lo que quiere Dios es que vivamos por fe y entendamos esto. Lo apliquemos todos los días de nuestra vida. ¿Sí, hermanos? Luego dice 11. Así también vosotros, ¿qué dice? Muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor. Es decir, tú ya estás muerto al pecado y vivos para Cristo. Por eso Pablo pregunta: ¿perseveraremos en el pecado? No, ya estamos muertos en Cristo. Fuimos crucificados en el pecado.
ahora tengo una vida nueva en Cristo Jesús, ¿cómo puedo volver atrás? No podemos volver atrás. Y dice el versículo 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. ¿Cuál es nuestro cuerpo mortal? Pues el cuerpo mortal, cuerpo corruptible, este cuerpo se va a morir, se le van a comer los gusanos, se va a ir al polvo, ¿no? Es un hecho contundente de decir, este cuerpo mortal. Dice que aquí reside el pecado, esa vieja naturaleza. Pero Pablo está diciendo, ya no reine, que ya no te domine o reine el pecado en esta vieja naturaleza, y ya no lo obedezcas en sus deseos, concupiscencias, para pecar nuevamente. Ya no reine el pecado, porque viene la tentación y quiere volver, llevarte atrás otra vez, para que seas esclavo nuevamente del pecado, deseando. 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Bueno, ya no lo obedezcas, pero tampoco tú no te ofrezcas a servirle, ¿no? Dicen unos que a ellos no los tienta Satanás, los empuja. Dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad. Es decir, este cuerpo, hermanos, está en un conflicto espiritual. Nuestra alma, aunque somos de Cristo y hemos nacido de nuevo, tu alma tiene todavía libertad de decisión para servir al pecado o servir a Cristo. No somos robots, autómatas, que automáticamente en la salvación ya morimos al pecado. Era así, soy santo pecador, y sí. No existe un conflicto en nuestra naturaleza, porque tenemos una vida nueva en Cristo y la vieja naturaleza. La solución es, yo ya estoy muerto al pecado, ya morí con Cristo, crucificado, estoy muerto. Entonces, cuando venga el pecado a querer reinar a mi vida, ¿en dónde mora el pecado? Pues en este cuerpo mortal, este cuerpo corrompido. Pero yo le voy a decir, lo siento, yo ya estoy muerto, mi hombre, la vieja mujer. Tengo una vida nueva en Cristo, ya no te voy a obedecer. No tengo necesidad de obedecerte, yo ya tengo a un rey a quien servir, que es el Señor Jesucristo. Por eso dice, no lo obedezcáis en sus concupiscencias, esa vieja naturaleza, aquí reside el pecado. ¿Sí? Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos. Nuestra vida cristiana debe ser una vida activa. No nomás basta con dejar de vivir la vida vieja y dejar de hacer lo malo. Me tengo que poner al servicio de Cristo. Por eso a veces muchos de nosotros volvemos a recaer, porque nos conformamos con, bueno, yo ya no voy a hacer esto, lo que hacía antes, ya no voy a pecar, pero no te pones a servir a Cristo. Y es necesario servir a Cristo. Por eso dice, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Cuándo es que el pecado se enseñorea de nosotros? Cuando dices, pues no tengo de otra, aquí reside en mi cuerpo ese pecado y me lleva y me arrastra. No, ahora has nacido de nuevo, tienes a Cristo, el Espíritu Santo mora en ti. Tienes un nuevo amo, Rey y Señor, que es Cristo. Y
y no tenemos necesidad de obedecer al pecado. Somos salvos, tenemos vida eterna. Dice, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces la gracia es ese don maravilloso de Dios que produce en nosotros el deseo y el poder de servirle a Él y servir a Cristo y aborrecer al pecado. Entonces, quisiera resumir este capítulo 6 en algunos puntos para concluir el tema del bautismo cristiano, esta introducción. Todavía nos falta ver más acerca del bautismo cristiano. Número 1. ¿Qué leímos en este pasaje? Como pecadores culpables estamos bajo la pena de muerte. Nuestra naturaleza vieja era vil y sin esperanza. Ninguna persona puede dejar el pecado y puede dejar de ser esclavo del pecado si no viene a Cristo. No podemos sin Cristo. Dios no escogió mejorar esa vieja naturaleza o reformarla. Más bien Él estableció que nosotros, hijos depravados de Adán, muriésemos. Condenó a muerte todo lo que éramos como hombres carnales. ¿Estamos? Esa vieja carne no se puede mejorar. Lo único que Dios hizo fue la muerte. Y eso lo hizo en el Calvario, muriendo Cristo por nosotros. Recuerde que Cristo murió por nosotros. ¿Qué quiere decir por nosotros? Que Cristo murió por nosotros. En vez de nosotros. En mi lugar. Cristo murió en tu lugar. Número 2. Si hubiéramos muerto literalmente por el pecado, pues ya no tendría solución nuestra vida, nos condenaríamos para siempre. Por eso Dios mandó a su Hijo, nuestro Salvador, para morir como nuestro representante. Esto quiere decir que cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz, nosotros morimos también en Él. Él murió representándonos a nosotros y así en los ojos de Dios se llevó a cabo una sentencia contra el pecado sobre nuestra naturaleza también. Por eso la palabra de Dios dice que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Qué terrible, ¿no? Cristo ahí recibiendo la pena por el pecado de todos nosotros. A eso Cristo le llamó su bautismo de muerte. Y Dios considera a cada uno de nosotros que cree en Jesucristo, que creemos en el Hijo de Dios, bautizados en la muerte de Cristo. ¿Estamos? Número 1, no había otra manera de solucionar nuestra naturaleza corrupta sino la muerte. Número 2, Cristo murió en nuestro lugar. ¿Estamos? Solamente la muerte de Cristo en el Calvario pudo satisfacer la santidad y justicia de Dios. Solamente su muerte. Porque Él es el Cordero de Dios sin pecado. Nuestro pecado no podía ser quitado de ninguna otra manera a la vista de Dios sino por la muerte de Jesús en el Calvario, como el infinito Dios hecho carne y pagando un precio infinito por nuestros pecados, porque ofendimos a un Dios infinito. ¿Cómo entramos al beneficio de la muerte de Cristo? En el momento en que creemos en Jesús como nuestro Señor y Salvador. En el momento en que somos convertidos a Cristo, el beneficio de su muerte es aplicado a nuestras vidas. Luego, cuando somos bautizados en agua,
anunciando públicamente cada uno de nosotros que cuando Él murió, nosotros también morimos. Eso estamos anunciando por el bautismo en agua. Es un acto de obediencia, pero de identificación también con Cristo. Y que nuestra historia como pecadores delante de Dios se acabó. ¿Sí? Por eso Romanos capítulo 6 habla del bautismo como una sepultura en la muerte. Por eso habla de sumergirnos. Bautizar tiene que ver con sumergir bajo las grandes olas de la muerte. De manera, hermanos, que el bautismo en agua no es cualquier cosa, es un acto de obediencia, por supuesto, pero es un acto de identificación pública con Dios. Es muy importante el bautismo. Por eso es necesario que usted, como creyente que ya ha invocado el nombre de Cristo Jesús, le obedezca en el bautismo. Usted públicamente está confesando: yo me identifico con mi Señor que murió por mí y ahora quiero andar en una vida nueva. Así como Él murió por mí y resucitó por mí, me identifico. Por eso aquí Romanos dice: hemos sido sepultados en la semejanza. Es una semejanza, es un cuadro de la muerte de Cristo. El bautismo es un cuadro simbólico de la sumersión de Cristo en su muerte y nuestra sepultura juntamente con Él. La persona que se sumerge ahí, hablando del sentido espiritual y lo que representa el bautismo en agua, no lo quiero confundir. Lo que representa el bautismo en agua, la persona que es sepultada en el bautismo ya no vuelve a resurgir. Salimos a una vida nueva. Esta verdad es importantísima. Usted está diciendo con el bautismo en agua: yo ya morí en Cristo y ahora quiero andar en vida nueva. Por supuesto, obviamente que sí, la misma persona físicamente que sumergimos sale del agua. Estamos hablando en sentido que espiritual. En sentido espiritual, estamos representando que usted ya fue sepultado en Cristo, se está identificando con eso. Digo, literalmente sí vuelve a salir la persona creyente en agua, pero en forma simbólica, al levantarnos del agua, estamos diciendo que ahora en Cristo somos una nueva criatura. Y hay una alabanza por ahí muy bonita, me gusta mucho. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, por su sangre me ha lavado. Todos mis pecados por su sangre son lavados, libre soy. Esta es verdad. Entonces, ahora Cristo vive en mí. ¿Se acuerdan que Pablo dice eso? Mas ya no vivo yo. ¿Por qué dice eso? Porque él sabe que él ya fue muerto y sepultado, crucificado con Cristo, y ahora tiene una vida nueva. Y cada uno de nosotros podemos y tenemos esa realidad en nuestra vida si usted ya confesó a Cristo. Si usted ya recibió a Cristo como tu Señor y Salvador, puedes afirmar: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. La clave está en aplicar esta verdad todos los días en nuestra vida. Porque todos los días va a querer venir el pecado, la concupiscencia, a decir: dale, sale, llevarte atrás. Entonces está la disyuntiva: no tenemos necesidad. Usted ya es una nueva criatura en Cristo. Por eso dice ahí en Romanos 6: a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él a la semejanza de su muerte, así también nos tenemos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él,
para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, para concluir, y si hay algún creyente aquí que por alguna razón o circunstancia no ha obedecido a Cristo en el bautismo en agua, yo te animo, debes hacerlo en obediencia. Es el primer acto de obediencia. Y en ese te estás identificando con la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. ¿A qué edad? En cuanto tú ya entiendes el Evangelio y ya recibiste a Cristo Jesús como Señor Salvador, debes bautizar. Recuerda que en el caso del carcelero de Filipos, dice que le dijo Pablo al carcelero: creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú en tu casa. Luego más tarde Pablo les predicó el Evangelio también a su familia, y los que creyeron fueron bautizados. En el tiempo de Jesús era un momento casi seguido que al confesar a Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces, en el bautismo en agua representamos nuestra identificación con Cristo en su muerte, y estamos diciendo que iniciamos una nueva vida, la vida de Cristo en nosotros. En otras palabras, hermanos, estamos testificando que nos hemos quitado a nosotros mismos y nos hemos vestido de Cristo. Vamos a Gálatas 3:27. Gálatas 3:27. Gálatas 3:27 dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, recuerde que está hablando aquí de los dos aspectos, el aspecto físico espiritual del bautismo y el aspecto espiritual y el aspecto físico. Los que hemos sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis, ¿qué? Revestidos. De Cristo estáis revestidos. Entonces, mi hermano, tú que eres creyente de mucho tiempo y que ya hace mucho tiempo obedeciste al Señor en el bautismo, pues qué bueno que estamos retomando esto, ¿no? Porque se nos olvida y tenemos que estar recordando aquella ocasión en que tú decidiste seguir al Señor en el bautismo. Todo lo que significa esa identificación, el bautismo en agua, ¿sí? Es un símbolo de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, la manera en que fuimos salvos. Y recuerde que cuando fuimos salvos, nuestro viejo hombre ya fue crucificado, estamos muertos y ahora tenemos una vida nueva, y por eso decidimos bautizarnos, porque creímos que Jesús murió por nosotros, murió en nuestro lugar. Nuestro viejo hombre fue ya crucificado y muerto ahí, sepultado, y ahora debemos andar en vida nueva. Y cada día es una oportunidad para volver a sus caminos. Porque si usted fue salvo, es hijo de Dios por la eternidad. Pero estamos hablando de volver a consagrarte a Cristo, en el camino de Cristo. Es la oportunidad. Pero si usted como creyente aún no ha obedecido a Jesucristo en el bautismo, vea todo el significado de este mandamiento, de esta ordenanza. Hágalo cuanto antes. La próxima semana es primer domingo del mes de octubre y vamos a celebrar la Cena del Señor. Y si tú deseas obedecer al Señor en el bautismo, en agua, te esperamos. ¿Sí? ¿Cuál es el requisito para ser bautizado en agua? Creer en el Señor Jesús de corazón y confesarle como su Señor. Pero ten en cuenta que también el bautismo en agua te añade a la iglesia, es decir, eran bautizados
creían, eran bautizados y se añadían a la iglesia. Adquieres la membresía en esta iglesia, ser miembro de esta iglesia local. Tú como hijo de Dios eres miembro del cuerpo de Cristo en general, pero con el bautismo es una de las maneras en que te añades a una iglesia local. Entonces te animo a obedecer al Señor Jesucristo y a mis hermanos que ya hace años que nos bautizamos, pero hayamos recordado lo que significa esto. No es cualquier cosa. Entonces pues vamos a retomar nuestra consagración, nuestro servicio a Cristo, recordando Romanos 6, versículo 13. Romanos 6:13 para concluir, dice: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino que presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Vamos a reconsagrarnos a Cristo. Oremos. Señor Jesús, gracias por estas verdades de tu palabra en cuanto al bautismo cristiano. Todo el significado tiene que ver contigo, Señor Jesús, con tu vida perfecta sin pecado y tu sufrimiento y muerte en la cruz. Pero creemos y entendemos y sabemos que también los que hemos creído en ti, Señor, hemos sido crucificados contigo en la cruz y hemos sido muertos al pecado. Ayúdanos a recordar y a retomar esta verdad en nuestras vidas. Ayúdanos a presentar nuestros miembros a ti para servirte, Señor, nuestros miembros a la justicia. Que todos los que estemos aquí te sirvamos de tiempo completo todos los días, Señor, y que podamos servir también en una iglesia local, predicando el Evangelio, enseñando tu palabra, alabándote, teniendo compañerismo. Queremos retomar, reconsagrarnos a ti, Señor Jesús. Queremos pedirte perdón por habernos desviado, por habernos apartado, que estamos aquí, Señor, presentándonos delante de ti. Y pedimos por aquellos que no han obedecido el bautismo en agua, si ellos ya invocaron el nombre tuyo para salvación, que toque sus corazones y puedan obedecerte lo antes posible en esta ordenanza. Te damos gracias en el nombre precioso de Jesús, damos las gracias. Amén. Amén. Bendición. Vamos a ponernos de pie y vamos a hacer una oración para pedirnos. Nuestros rostros, hermanos, oramos. Señor Todopoderoso, gracias por este alimento espiritual que nos enviaste, Señor. Gracias, Señor, te pedimos que nos ayudes a aplicar en nuestras vidas, Señor. No nada más sea algo pasajero, Señor, sino que quede grabado en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor, y también podamos compartir allá afuera con las personas todo este alimento espiritual, Señor. También te quiero pedir por todos mis hermanos que no asistieron, que los cuides, los protejas donde quiera que ellos anden y estén en comunión contigo, Señor. Nosotros, Señor, haznos llegar con bien a nuestros hogares, que sigamos adelante tu palabra, Señor, obedeciendo